Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo les marche de maravilla y que pues este inicio de semana les sorprenda. Soy su amigo Horacio Pérez aquí en Fundamentos AC. Ya saben que estamos a sus órdenes para lo que requieran. Este es nuestro correo electrónico info@fundamentos.org.mx, ¿vale? Y bueno, pues dando seguimiento a las pláticas que hemos estado teniendo acerca de Bajo el mismo sol, y en específico todo aquello relacionado con nuestra palabra, con lo que hablamos. Bueno, pues hoy vamos a cerrar esta serie de pláticas vamos, relacionadas con lo que decimos, con lo que hablamos, y vamos a revisar algo que es muy importante. Y esto que es muy importante es la integridad de nuestra palabra, ¿vale? Y bueno, les quiero platicar una anécdota que me ocurrió hace muchos años. Un amigo en aquel entonces necesitaba algo de dinero y me pidió que le ayudara a vender una pequeña escultura que él tenía. Era una escultura de un toro de Lidia que estaba echado, y esta escultura había sido creada por el afamado escultor Humberto Peraza. De hecho tenía su plaquita ahí, Humberto Peraza y todo, ¿no? Um, y bueno, pues lo que le dije a él, ok, sí, con gusto vamos a hacerlo. Entonces, pues, con la escultura en mano, con el certificado de la galería y otros documentos que me dio, pues fui a visitar a diferentes personas que sabía yo que era de su interés o que podría ser de su interés el adquirir esta pieza de colección. La verdad es que era precioso el toro echado, era una hermosura de pieza, la verdad. Am, pero bueno, después de peregrinar con diferentes personas, ah, fue pues lamentablemente imposible venderla. Y la realidad es que todos me dieron la misma razón. La integridad de esta valiosa escultura había quedado dañada y yo no me había percatado de ello. Y había quedado dañada no por mí, sino por un descuido de mi amigo, que en algún momento al manipular eh, esta pequeña escultura, pues de alguna forma golpeó las astas del toro y una de estas se fracturó, por lo que entonces se veía con un cuerno mocho, ¿no? O sea, no estaba completa la escultura. Así que, pues el valor pretendido no era ni de lejos lo que alguien pudiera o estuviera interesado en pagar por un lado, pero por otro lado tampoco nadie quería comprarla, porque al comprarla tendría que asumir el costo de la restauración. Bueno, así suele ocurrir, saben, con nuestra palabra. Eh, ya vimos que nuestra palabra es un bien preciado por Dios, ya vimos que es un bien que está dotado de un poder tremendo, pero tenemos un problema y eso lo vamos a ver hoy. Si la integridad de nuestra palabra se ve comprometida o se ve dañada, de poco va a ser apreciada, de poco va a tener, va a ser tenida en su justo valor, ¿vale? Y más por aquellos que van a recibir nuestra palabra. Así es que es muy importante, es fundamental, es determinante el que podamos guardar la integridad de nuestra palabra. ¿Y cómo podemos hacer esto? Vamos a ver 5 aspectos importantes que debemos de cuidar para mantener la integridad de nuestra palabra, ¿vale? Entonces, si les parece bien, vamos a que bajo el mismo sol aprendamos acerca de la integridad de nuestra palabra. Y lo primero que vamos a ver, acompáñenme, veamos ahí en Proverbios 13:3, qué es lo que nos dice
la preciosa palabra de Dios. Vamos allá entonces. Proverbios. Veamos, veamos. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Es muy importante, es en extremo importante guardar silencio. No porque creas que tienes algo importante que decir, lo tienes que decir. No porque creas que tu opinión va a ser determinante en el asunto, tienes que hablar. Hay que cuidar lo que decimos y la mejor forma de cuidar lo que decimos es guardando silencio. El que mucho abre sus labios, dice, tendrá calamidad. O sea, no tendrá problemas, tendrá un desastre. Y eso es así, a veces porque queremos hablar, no porque se nos haya pedido hablar, sino porque queremos hablar. Nos arrancamos y empezamos a decir cosas y no paramos y no nos detenemos. Perdón, ni siquiera vemos el entorno y lo que la gente, cómo la gente está recibiendo nuestro mensaje. Simplemente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, ¿no? Y cuando así hacemos, entonces generamos a veces desastres tremendos. Por la mayor parte de las ocasiones, así va a ser. La palabra de Dios nos dice que hay que guardar nuestra boca. Si guardamos nuestra boca, guardamos nuestra alma. Es decir, si no hablamos todo lo que queremos, entonces lo que vamos a hacer es cuidar esa parte que corresponde a nuestras emociones, a nuestro intelecto, a nuestros recuerdos, porque ahí en el alma es donde están guardados estas herramientas con las que Dios nos ha dado, pues, perdón, con las que Dios nos ha dotado para nosotros hacer frente a la vida, ¿no? Entonces, guarda tu boca y guardarás tu alma. Haz silencio. Mira lo que nos dice en Proverbios 17:28. Fíjate, qué importante. Proverbios 17:28 nos dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Fíjate que es curioso, pero de repente se nos da tan fácil hablar y entonces generamos contiendas y generamos problemas y ponemos en riesgo nuestra propia vida. ¿Cuántas veces no, en medio de una discusión acalorada, alguien se le ocurre quitarle la vida al otro o golpearlo, manifestar violencia? Y todo porque no pudiste o no pudo la otra persona, perdón, refrenar un poco su lengua, cerrar un poco la boca. Yo sé, hay gente que dice, es que me ofendió, me dijo cosas. Está bien. Es mejor en ocasiones sufrir esa afrenta porque al final, y lo vuelvo a repetir, ya lo había dicho en otra de las sesiones, lo que te diga aquella persona, lo que trate de ofenderte con palabra, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con esa persona que está tratando de ofenderte, que está tratando de despertar en ti esa molestia, ese enojo. Es así. Está tratando de engancharte en su mundo torcido, perverso y equivocado. Por eso te está ofendiendo, prácticamente te está invitando a la agresión. Te quiere llevar a ese nivel de animales, perdón, pero no es otra forma con la que se puede comparar, de animales irracionales que pelean por un territorio, que pelean por
alguna cosa, ¿vale? Pero de forma irracional. Entonces, no te metas en eso. Dice la palabra de Dios, no te metas con el iracundo. Si ese te está ofendiendo, tú guarda silencio. Considera que el que realmente está molesto, el que realmente está torcido, el que realmente está mal, es la persona que te está ofendiendo. Ahora, si estás en una reunión y sin que te pidan tu opinión empiezas a hablar, te arriesgas a que alguien te diga, ¿y quién te pidió la opinión? O que te callen y te digan, hey, guarda silencio, que nadie está ahorita permitiéndote que hables. Así es que hacer pausas es importante. Ya les comentaba yo que hay algunos idiomas como el alemán en donde tú tienes que esperar hasta que termine de hablar la otra persona para entender exactamente el sentido de la frase que está diciendo. Si tú interrumpes a mitad de frase a un alemán, no vas a entender lo que él está tratando de decir. Y en el español, muchos queremos adivinar lo que el otro está diciendo o suponemos saber lo que el otro está diciendo y cuando está hablando a la mitad, ahí vamos y hablamos. Y esto, además de ser una falta de respeto, sabemos que puede despertar rencillas y pleitos, ¿no? Entonces, por favor, no hables por hablar. No es necesario. No hay que hablar porque creo que tengo algo para decir. Guarda silencio. Y en el momento en el que sea oportuno, hablarás. Pero primero escucha. Bien, continuamos. Otro punto que también es importante. Vamos a Efesios 4:29, ¿vale? Vamos a Efesios. Efesios 4:29. También sacó la epístola de Efesios. Ok, ya estamos aquí. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Wow! ¡Qué impactante! Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, perdón, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Qué compromiso tan tremendo! Primero, este ordenamiento, por ponerlo así, que nos da el Espíritu Santo a través de la escritura que le dio a Pablo, es que nuestra boca no puede hablar de cosas corruptas, no puede hablar de cosas pervertidas, de cosas que estén en contra de la palabra de Dios, en contra del amar a tu prójimo, en contra de vamos, de lo que la palabra dice, de que Dios es quien es, de que Cristo es quien es, del Espíritu Santo es quien es. No podemos juntarnos con los corruptos y hablar de hacer esas actividades o hablar sus palabras o seguir sus idiomas o decir, perdón, sus insultos y esas palabras eh, que de nada edifican, de nada sirven para la edificación. Dice, salga, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si tienes algo bueno que decir, dilo. Pero si lo que va a salir de tu boca solo es crítica, no, es que yo no estoy criticando, es un consejo edificante. Hay formas de decir las cosas. Y a veces lo que habla es la envidia. A veces lo que habla es
el deseo de dañar. Entonces, no hablemos ese tipo de palabras. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Y además, no cualquier palabra para la edificación, sino la que sea buena para edificar. Yo estoy de acuerdo que te pueden pedir la opinión acerca de algo, pero en lugar de ser de aquellos que destruyen con su habla lo que otros están tratando de construir, mejor aporta. Porque dice, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de otorgar ese favor inmerecido de los oyentes. Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba en una junta y alguno de mis colegas hizo por ahí una propuesta y estaban todos hablando en torno al tema y sí, puede ser así, puede ser asado. Y yo estaba callado meditando sobre las posibles debilidades que tendría su propuesta. Y de repente el jefe voltea y me dice, bueno, Horacio, todos ya han hablado, pero tú no has dicho nada. ¿Qué te parece la idea? Y le dije, bueno, la verdad es que es muy interesante. Y se rió el jefe, ¿no? Ja, 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 interesante, eso es lo que le parece. Digo, no, espérame, es muy interesante. Sin embargo, creo que podría mejorar si consideráramos también esto y esto y esto y esto. Y le di 3, 4 puntos que había estado meditando mientras escuchaba. Y al final mi colega dijo, oh, tienes razón, eso no lo había pensado. Entonces, es muy importante la forma en la que tú vas a hablar, lo que tú vas a compartir, cómo lo vas a hacer, que sea para edificar, que no sea para destruir, que sea para aportar como un regalo, aunque sea una idea que vaya en contra de ti, pero que funcione, que tú sí le veas posibilidades, aunque vaya en contra de ese protagonismo que a veces tenemos, pero si tú ves que tiene sentido lo que está hablando el otro, da una palabra que construya. O si ves que tiene debilidades, si ves que tiene falencias lo que está hablando la otra persona, regálale de gracia, como favor inmerecido, regálale una opinión constructiva, no una crítica constructiva, porque críticas constructivas no existen. No nos engañemos. No hay tal crítica constructiva. Lo que puede haber es una opinión constructiva en donde tú puedes decirle, sabes, creo que todo está correcto, pero has dejado de ver estos puntos que incluso tal vez podrían ser resueltos de esta forma y completar de esa manera lo que estás diciendo. Es importante que cuando hagamos estos diálogos, estas conversaciones, hablemos de forma constructiva. No nos han pedido destrozar la propuesta. Y hay muchos que se sientan en las reuniones y dicen, la voy a hacer de abogado del diablo. Abogado del diablo, el diablo no necesita abogado. Lo que sí vale la pena hacer, lo que sí vale la pena otorgar, es hablar las palabras necesarias para la edificación como un regalo, como una aportación de la que tú no quieres recibir nada. Eso es una gracia, es un favor inmerecido, para que aquellos que lo oigan resulten edificados y entonces puedan corregir o puedan completar o puedan complementar
de manera positiva, de manera constructiva, las ideas o los proyectos que están compartiendo. Si en un diálogo te encuentras con que alguien no está con una opinión correcta o está tomando información equivocada, claro que necesitas hablar para corregirle, pero no tienes que ofender, no tienes por qué restarle credibilidad a su opinión. Hay formas de decirlo, hay maneras de poder hablarlo. Mira, vamos allá a Salmos 34:13 y vamos a ver qué nos dice, ¿vale? Vamos allá. Salmos 34:13. Fíjate lo que dice. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque es así. Si estás escuchando que alguien está hablando y sabes que no está en lo correcto y lo vas a corregir, no tienes por qué venir y decir, eres un tonto o eres un tipo que está siempre mal informado. No sé si me explico. No tienes por qué venir con palabras que puedan ofender al otro. No tienes por qué proferirle palabras que destruyan, que minen, que acaben con su imagen, sino más bien tú tienes que aportarle información, comentarios que le enriquezcan, que le hagan reflexionar. Una forma es decir, ¿todo bien? Me parece que la fuente de información que tienes no es la más actual. Te invito a que también consideres estas otras fuentes de información o estas otras informaciones, porque mira, esto dice así y, y tú expones ya tu idea, pero no tienes por qué juzgarle y tirarle. Yo he estado viendo ahora que con esto de las vacunas y que si los antivacunas y demás, médicos ya de posgrado, doctores, que se asumen ellos como individuos apegados a ciencia. En las redes sociales aparecen denostando, como dicen ahora, denostando, ¿no? Se oye bonita la palabra, este, o juzgando, criticando, diciendo a los que son contrarios a sus opiniones, que son animales, que son orangutanes, que son, bueno, ¿de qué se trata? Es que si yo lo puedo decir, porque yo, no, tú no tienes por qué estar ofendiendo a nadie. Perdón, si alguien tiene una opinión y esa opinión está equivocada, tú simplemente pon sobre la mesa las informaciones correctas y deja que cada quien asuma la responsabilidad de leer, de meterse a estudiar, de hacer la revisión necesaria. No tienes por qué degradar, ni degradarte a ti ni degradar a los demás. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dos puntos importantes. No tienes por qué engañar a la gente, pero tampoco tienes por qué hablar mal de ella. ¿Vale? Habla lo necesario para lo que sea necesario. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ahora al tercer punto. Y veamos ahí, perdón, en Efesios 4. Vamos ahí a Efesios otra vez, regresamos. Vamos a Efesios 4.
Efesios 4, versículo 25, perdón, que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar verdad. Hablar verdad. Qué importante es esta parte. Desechando la mentira, hablar verdad. Ah, no, es una mentirita blanca. Es una mentira piadosa. No, ni hay mentiras blancas ni hay mentiras piadosas. La mentira es mentira. Punto. Desecha las mentiras, habla la verdad. Tienes que hablar verdad. Ay, es que se va a enojar. Bueno, decía mi madre, la verdad no peca, pero incomoda. Y es así. No tienes por qué mentir. Si no quieres hacer algo, lo dices. Si no quieres ir, lo dices. Si no quieres escuchar, lo dices. Si no quieres hablar, lo dices. Habla verdad. Ahora, si hay alguna forma, si hay algún camino para que hagas, para que hables, para que escuches, para que vayas, si hay alguna condición para que esto pueda ocurrir, háblalo, dilo, porque también eso es hablar verdad. Mira, no tengo ganas de ir. Yo iría solo si. Hay que ser asertivos. Esto que estás haciendo me molesta. No me molestas tú, me molesta la acción. Esto que se ha dicho me genera preocupación. Lo que se dijo fue lo que me generó preocupación. No tú. Lo que dijiste o lo que dijo alguien me genera preocupación. En fin, hablar verdad. Para hablar verdad es importante enfocarte en el hecho, en la acción, no en la persona, en el hecho o en la acción. Enfocarte ahí, como lo acabo de decir. Lo que se dijo me preocupa. Lo que se hizo me molesta. Hay que ser asertivos. Hay que aprender a hablar, pero de manera asertiva. No queremos ofender a la persona, porque normalmente nos vamos con el tema de, bueno, si le voy a decir la verdad, entonces, tú siempre que haces esto, me molesta. Cuando empiezas con el tú, ya lo involucraste directamente a la persona, en el tema, y no es el hecho, a pesar de que digas, tú cuando haces, ya cuando eso ocurre, entonces, eres tú el que me molesta a mí. Pero si tú das un giro pequeño a la forma en la que presentas las cosas y dices, mira, este hecho me molesta de sobremanera, este, perdón, este hecho que ocurrió me molesta de sobremanera y te pido por favor que encontremos la manera de que no se repita. Qué diferente, ¿no? Qué diferente el decirle a una persona, este hecho que se presentó es lo que me molesta. Veamos la forma de que no se vuelva a repetir. A decirle, esto que tú haces siempre o esto que tú haces a mí me molesta. Porque cuando tú ya involucras a la persona, estás diciéndole a esta persona, le estás diciendo, lo que tú haces, esto significa lo que tú eres. Diferente cuando hablas del hecho. Esto que ocurrió no quiero que vuelva a pasar. Esto que ocurrió me preocupó. Esto que ocurrió o esto que se habló, tenemos que aprender a hablar, porque no es la persona la que te está molestando. La persona, digo, lo que te está molestando es el hecho. Ahora, ¿no quieres entablar amistad con alguien? Se lo dices abiertamente. Gracias. La verdad, eres una persona que no tengo nada en contra tuya, pero
el tratar de establecer un nexo de amistad creo que no va a ser eh, o no va a ocurrir entre nosotros porque yo tengo otros intereses, tengo otra forma de ver las cosas, tengo otros caminos, tengo otros intereses, preocupaciones, etcétera, ¿no? Pero hablar verdad, no tenemos que engañar a nadie. Mira lo que nos dice Proverbios 4:24, ¿vale? Proverbios 4:24, fíjate lo que nos aconseja ahí. Proverbios 4:24 nos dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Apartar la perversidad de la boca. Qué es la perversidad? La perversidad es el acto de ser perverso. No, la perversidad es aquello que es hecho con malicia, con maldad, con el afán de dañar. Y la iniquidad es aquello que es injusto. Si tú no hablas la verdad, si tú no hablas verdad con tu prójimo, entonces estás hablando con perversidad y con iniquidad. Porque estarás hablando de forma maliciosa y de forma injusta con tu prójimo. Ah, sí, claro, no, tú eres mi super mega extra brother. Y hasta palmadas en la espalda y tan pronto se da la vuelta, empieza a hablar mal de esa persona. ¿Por qué no mejor le dices, mira, amigos no vamos a poder ser y no porque valgas menos, simplemente yo tengo otros intereses. Gracias de todas formas. Si al paso del tiempo la amistad se da, magnífico. ¡Ay, qué duro! Es que eres... Sí, pero preferible una vez colorado que sin descolorido, mi amigo. No hay que ser perversos, ni hay que ser inicuos. No hay que ser maliciosos, ni ser injustos. Hablemos verdad con las personas. Digamos a las personas, mira, en realidad no me interesa esto o no me gusta, porque, perdón, pero ya me ha pasado, que de repente hay gente que se acerca a ti buscando, no sé, algún aporte económico para un proyecto, por ejemplo. Y a ti no te interesa. Sin embargo, por esas mentiritas piadosas le dices, sí, déjame analizarlo y lo veo, pero ya de entrada sabes tú que no te interesa, que no le vas a ayudar. ¿Por qué eres tan perverso y lo haces esperar? ¿Por qué no directamente le dices, ah, mira, ya lo vi, sí, pero sabes, en estas cosas yo no invierto, gracias? ¿Le ahorraste tiempo? ¿Quitaste las falsas expectativas que podía tener? ¿No hablaste con perversidad? ¿Fuiste asertivo? Y es una muestra de amor para el prójimo. Le dijiste la verdad. Es fundamental esto. Ahora, otra cosa es que tú puedas decir, sí me interesa, déjame pensar cómo. O directo, tú sabes cómo, pues se lo dices en ese momento. Mira, yo sí podría considerarlo y sí le dedicaría tiempo a analizar esto, siempre y cuando fuera de esta forma. En tanto eso no ocurra, no puedo o no le entro. Y también, dile a la gente, sí o no le puedes ayudar. No los dejes esperando. Déjame ver. Un déjame ver que nunca llega. Si ya de entrada sabes que no va a ir, que no va a caminar algo, mejor dilo,
por amor a tu prójimo. No le hagas pensar que puede haber algo, alguna ayuda, algún beneficio, algo que le puede servir. ¿Vale? Ok, nosotros somos responsables de no mentir. El diablo me hizo hacerlo, ¿no? Nosotros somos los responsables de no mentir, de no hablar mal, de no buscar dañar con nuestras palabras. Ay, no te quise hacer daño, ¿no? Sí, claro, si por eso lo dijiste tan mal y lo hiciste, pues, sentirse mal, pero nosotros somos los responsables de todo esto. Acuérdate que de toda palabra ociosa que hablemos, habremos de dar cuentas. Entonces, seamos íntegros, hablemos verdad, quitemos la perversión y la iniquidad o injusticia de nosotros. Ok, vamos ahora a Mateo 5:37. Oye, esto es impresionante. Es el cuarto consejo para guardar la integridad de nuestra forma de hablar, de nuestra palabra. Mateo 5:37. ¿Vale? Y dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no, no, perdón, es el 36, 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Y está Jesús hablando aquí acerca de hacer juramentos, de comprometerte. Que tu hablar sea sí o sea no, es lo que dice Jesús. Pero no te quedes en medio, porque si no eres claro y dices sí o no, y dejas ahí a la mitad a la gente en la expectativa, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, entonces del mal procede. Pero también otro punto importante, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es prácticamente lo que dice Jesús. Porque si tú dices sí te voy a ayudar, pero al final no lo haces, ¿de qué sirvió que te comprometieras? Eso realmente es ser perverso y ser inicuo. Mira, más claro que el agua pues, no se puede porque ya Santiago lo puso así. Vamos para allá en la epístola de Santiago. Recordemos, Santiago era hermano de Jesucristo y el propio Santiago lo aclara aún más y lo deja bien clarito ahí. Más claro ya no se puede, ¿no? Santiago 12, que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Muy fácil. Sea asertivo. Si tú dices sí es porque sí puedes hacer las cosas o porque sí quieres ir o porque sí puedes aportar, pero no te comprometas diciendo que sí y después digas que no. Primero, quedas como mentiroso. La mentira es un pecado que Dios no le gusta. Segundo, eso te lleva a quedar condenado. Tercero, nadie va a creer en ti después. Cuarto, la integridad de tu palabra quedó más que comprometida. Por eso es importante, no jures por nada. No es necesario jurar. Si vas a ayudar, dices sí y lo haces. Si no quieres, si no puedes, pues no. Pero no te enroles en decir sí cuando lo que quieres es decir no. O viceversa. No digas no cuando realmente sí hay un camino para que tú puedas participar, ayudar o lo que se requiera. ¿Vale? Bueno, y finalmente, si hacemos todo lo anterior, estos cuatro consejos, llegaremos a este nivel. Salmos 19:14, que nos dice algo que es hermoso, precioso.
Salmos 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a esforzarnos a hablar de forma correcta, de forma adecuada, con un solo objetivo: que lo que nuestra boca hable, que lo que meditemos en nuestro corazón, porque tanto nuestra boca como nuestro corazón están delante de Dios, que esto sea grato a Dios, porque finalmente Él es nuestra roca, Él es nuestro redentor, es nuestro salvador. Él es el que nos va a estar sosteniendo y afirmando. Cuidemos la integridad de lo que hablamos para que lo que hablemos sea agradable a Dios. Si es agradable a Dios, créeme que bendiciones vendrán y de forma abundante. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la enseñanza. Espero que haya sido de utilidad. Eh, Nos vemos en el siguiente domingo. Y bueno, pues veremos qué nos da el Señor para compartirles. ¿Vale? Familia, les amamos, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos cada domingo. Y en breve esperemos poder pasar de esto en línea a algo presencial, ¿no? Les amamos. Un abrazo. Estén bien. Chao.